Que ha sido Señor solicitado por presidente. el asambleísta Gracias por Esteban Albornoz. darme la palabra. No pensaba intervenir, no tenía previsto intervenir en este debate. Quiero iniciar solidarizándome con el asambleísta William Garzón y la asambleísta Liliana Durán. Un abrazo solidario, nuestro sentido pesar. Decía que no tenía previsto intervenir en este debate, pero frente a una intervención de un colega asambleísta hace algunos momentos, pues me veo la obligación de aclarar y precisar el alcance que tuvieron la aplicación de algunas leyes que aprobamos aquí en la Asamblea Nacional en este periodo. En esta intervención se decía pues que en la ley de simplificación tributaria, que entiendo que no se refería a la ley de simplificación tributaria, sino a la ley de fomento productivo, se les perdonó 4.500 millones de dólares a grandes grupos económicos, banqueros, petroleras transnacionales, telefónicas transnacionales. Miren, esto no es correcto, y yo le quiero calificar más bien como una imprecisión en la intervención a la que hacía referencia. En absoluto hubo el perdón de 4.500 millones de dólares y que la ley de fomento productivo produjo ese tema. Eso no es correcto. Y lo voy a decir, no es correcto. No voy a decir que se ha faltado a la verdad, pero no es correcto. Miren, en el proceso de remisión que se aprobó en la ley de fomento productivo en el año 2018, sí, se lograron recaudar, ¿no es cierto?, alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces resulta ilógico, totalmente ilógico, y no resiste ningún análisis de que se haya perdonado 4.500 millones de dólares. Y ojo que recordemos que un proceso de remisión no es que se condonan los impuestos, sino más bien hay la remisión de intereses, recargos y multas. La remisión del 2018 fue muy parecida a la del 2015, y lo que se logró recaudar fueron valores muy parecidos, alrededor de los 1.000 millones de dólares, tanto en el año 2015 como la remisión del año 2018. Igual caso, yo tengo los documentos, pues en el año 2015, en la remisión que se hizo, pues también hubo la remisión, no, obviamente como sucede, no hubo condonación como no permite una remisión, pero hubo la remisión también de grupos económicos, de entidades financieras privadas, que están en primer lugar en la lista en función de los valores que fueron sujetos a la remisión, también de empresas petroleras, también de empresas telefónicas. La diferencia en el año 2018 es de que el 99% de las contribuyentes que se acogieron a este proceso de remisión sí fueron micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que es importante. O sea, 4.500 lamentablemente se ha posicionado, pero esto no es correcto, esto no es verdad. Esta es una imprecisión. Luego también, bueno, se dijo, esta es otra imprecisión, en la intervención que en la ley de simplificación, la ley de fomento productivo, se incluyó el impuesto a la renta del 2% de los ingresos o de las ventas a micro, pequeños empresarios. No, eso no está en la ley de fomento productivo, está en la ley de simplificación. Y finalmente, también se dijo pues que en la ley, la ley de apoyo humanitario, pues se arrasó todos los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Esto tampoco es correcto, esta es una imprecisión. En absoluto se ha tocado, primero me voy a referir a los servidores públicos, en absoluto, no dice nada con relación a los servidores públicos, más bien cuando envió el Ejecutivo, recordemos, sí, se pretendía una disminución de los sueldos de los empleados públicos y esta Asamblea eliminó ese artículo y no se tocó. Primero, en absoluto con relación a los servidores públicos. Si algo ha pasado con los servidores públicos es de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, no de la ley que aprobó la Asamblea Nacional. Asimismo, pues se dice que se ha arrasado con los derechos de los trabajadores y que esto permitió los despidos masivos. Esto también no es verdad y ustedes seguramente revisaron unas intervenciones anteriores aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, se mostraron los números de lo que sucedió realmente con el empleo. Los despidos masivos y además sin indemnizaciones se dieron antes de la promulgación de la ley de apoyo humanitario. Eso está clarísimo, está demostrado. Y más bien cuando entra en vigencia la ley de apoyo humanitario, se reduce drásticamente primero los despidos y ya no se produce ningún despido. Bueno, habrá algunos casos excepcionales que han faltado a la ley en el que salgan los trabajadores sin las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros incluimos la interpretación al artículo 169 del Código de Trabajo, en el que se obliga, ¿no es cierto?, de que se le pague las indemnizaciones completas y no puedan acogerse a fuerza mayor o caso fortuito. Gracias, ¿no es cierto?, a ese artículo que está en la ley
humanitaria, pues se frenaron esas indemnizaciones de empresarios, obviamente no éticos, en los que se les despedía a los trabajadores de 30 a 40 años sin ninguna indemnización. Pero eso se hizo gracias a la ley de fomento productivo. Yo creo que es importante dejar claro estas imprecisiones con el mayor de los respetos a todos los colegas asambleístas, pues pero creo que era necesario que quede claro, ¿no es cierto?, lo que pasó en la ley de fomento productivo, en la ley de apoyo humanitario. Muchas gracias, señor presidente. Allí el punto de información del asambleísta Esteban Albornoz, quien ha realizado algunas precisiones sobre los alcances de la ley de fomento productivo. Ahora intervendrá el asambleísta representante de la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz. Con el asambleísta Muñoz suman 15 las intervenciones en este debate, más el punto de información solicitado. Buenas tardes, un saludo al país entero. Querida Liliana, estimado